El caso Requesén. Yo estoy convencido, porque he hablado con él, porque además he oído que Requesén no tiene nada que ver con los drones. Él no es culpable de eso. Habrá otros culpables, porque hubo alguien que sí se metió en eso, ¿no? Bueno, el dron existió. Claro, el dron lo vimos todo. Hay unos que pretenden desconocerlo, pero el dron existió. Y además, horrible para los que estaban en esa tarima de aquella cosa que se le viene encima. Pero yo estoy convencido que Requesén no tiene nada que ver con eso. Que lo llamó Borja y entonces él hizo lo que hizo. Bueno, pasa el tipo, pero él meterse en eso, él no la metió en eso. Ahora, deben decidir en estos días. Y yo no sé si el criterio con que se va a decidir es el político o el jurídico. Bueno, por eso yo he planteado también que en el nuevo diálogo, todos estos temas pendientes, que son, digamos, un factor todavía que se arrastra del conflicto, hay que resolverlo, sin duda alguna. No solamente es ese caso, sino hay algunos casos más. Y además, además hay otros casos en que es la presentación permanentemente en los tribunales, es decir, eso también hay que resolverlo de mucha gente. Pero también hay que resolver a los que están en el exilio, que son pocos, no es una mayor, no es un número significativo como tal, pero eso hay que resolverlo. Pero también hay que resolver nuestra migración. Yo ahí he planteado, cuando hablo de la normalidad internacional, que ese es un elemento importante, que pasa necesariamente por tener nuevos interlocutores que nos permitan llegar a unos acuerdos con algún programa de retorno donde también se involucra la comunidad internacional, gente que venga aquí, por ejemplo... No, y recursos para que nos ayuden. Claro, con una garantía, que tengan recursos, que garantice, por ejemplo, el que ellos puedan montar pequeñas empresas, pequeños emprendimientos o emprendimientos. Unos planes que se les garantice algún financiamiento de vivienda, que se garantice un estipendio. Un subsidio. Por eso, un subsidio mensual, quincenal, en fin. Pero sobre todo que la comunidad internacional, que nuestros vecinos vean que Venezuela se ocupa de su migración, no que están tirados allí, que no nos importa. No, yo creo que eso es importante en esa etapa de normalización internacional. Y es lo mismo, cuando vas a la comunidad internacional en la relación con los países que dejaron, digamos, de tener relaciones diplomáticas con Venezuela y que hoy en día han rebajado incluso esa relación en algunos casos, que no están a nivel de embajadores, sino a nivel de encargado de negocio, por ejemplo, o solamente servicios consulares. Bueno, hay que cambiar también la política exterior. Hay que entender que entramos en una nueva fase. Es decir, no podemos seguir con una política exterior del momento más duro del conflicto. Si ya el conflicto, si estamos claros en que tenemos una normalidad política, en que no está basado ya en ese conflicto, tienes también que variar tu política exterior. Y luego tienes la diplomacia parlamentaria para ir al encuentro de los parlamentos nacionales e internacionales. ¿Para qué? Para resolver el tema que es muy importante para nosotros del reconocimiento de las instituciones del Estado venezolano. Y luego tiene los multilaterales financieros, económicos, Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, en fin, donde Venezuela tiene sus propios recursos allí adentro, pero tiene que haber una nueva etapa de relaciones con esos organismos. Que abre el juego, exactamente, y a lo mejor cambiar la representación, nuevos representantes que de alguna manera merezcan confianza de los agentes económicos internacionales, en fin, yo no sé, pero creo que por ahí anda, digamos, la necesidad de tener ese nuevo diálogo en Venezuela. Fíjate, el 2024, vamos a meternos en el tema primario de todo esto. Hay unos sectores que, aun cuando regresaron a la vía legal, tienen un conflicto con el voto. No, que si vamos a hacer la primera, que no la haga el CNE. Se ve que todavía tienen el cuento ese de que Maduro no sabe si con votos, que hay que empujarlo. Y toda esa filosofía... Maduro, vete ya. Que aún con los fracasos reiterados, pues, como tienen un público, pero un público cada vez más chiquito. Hay una encuesta que apareció donde los ubica en 30%. Yo creo que eso es mucho menor. No, es mucho eso está menos. En 17%, todos esos grupos. El G4 está en 17%.
Ahora, estos grupos o estas tendencias no entienden, porque siguen pegados en la rabia, y cuando la rabia te pega, te domina, tú no piensas. Estos grupos no entienden que el país necesita una discusión sobre cómo superar la crisis y que el presidente que viene tiene que ser alguien que uno diga, este va a sacar el país adelante. Porque tiene la idea, porque tiene el liderazgo, si no están empeñados, si están empeñados en que ellos son más grandes que los demás, entonces ellos deben seguir dirigiendo la oposición, si ellos hubieran hecho algo bueno, ¿no? Mira, cosa que no es verdad. Pero ellos creen. 2021 demostró que ellos no son mayoría en este país. Y además lo peor, estos grupos... Ni son la mayoría de la oposición tampoco. Estos grupos son exclusionistas, viven excluyendo de México que no vayan sino ellos, de la primaria que este sí, este no. Son grupos que en vez de ser inclusivos, democráticos, pedirle al gobierno que hable con la sociedad y meterse en ese discurso y ampliar y profundizar la democracia, ellos son una rosca corrupta, porque todo lo de monómeros y todo esto, hoy deben salir unos escándalos más corruptas, que además en términos de éxitos políticos, no ganan una y además son dependientes de los americanos. Son, por Dios, Betancourt, Caldera, Pérez, fíjate, ninguno era así. Mira, una de las razones por las cuales ya tiene que dejar de existir México es que las condiciones que le dieron vida a México son dos fundamentalmente. Una, el gobierno americano había decidido no tener conversaciones directas con el gobierno venezolano, por lo tanto necesitaba unos interlocutores que le transmitieran al gobierno venezolano lo que ellos pensaban. Esa es una razón por la que se crea México. Y la otra gran razón para la creación de México era la necesidad que tenían estos grupos de vender un conflicto afuera que no existe adentro ya hoy en día. Ese conflicto que ellos venden constantemente cuando llegan a México no existe en Venezuela en esos términos. Sí existió ese conflicto, pero ya eso lo superamos con los acuerdos del 21 de septiembre del 2019. Es decir, que lo que nos ha llevado hasta aquí fue justamente superar ese conflicto. Y ahora tú viste que participaron en el 2021, quieren hacer primarias para participar en este horizonte electoral que tenemos en el 2024. En fin, yo creo que si nosotros cerramos México, regresamos al país y hacemos este nuevo diálogo, te garantizo que tendríamos los próximos 2 años para abordar, para